Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que nuevamente nos podemos encontrar y separar este tiempo en la semana para poder leer y estudiar un poco más sobre el Evangelio según Lucas. Y hoy, continuando con lo de la semana pasada, seguimos en Lucas capítulo 16, versículos 14 al 18. Hoy va a ser un poquito cortito porque después sí, para la semana que viene tenemos ya bastantes más versículos por delante y es un poquito más difícil de hacer un corte. Así que bueno, hoy les había dicho la semana pasada de por qué cortaban el versículo 13, cuando que por ahí, según los títulos de algunas de nuestras Biblias, continúa un poquito más. Y lo habíamos tomado a la enseñanza, a la parábola que Jesús le contaba a sus discípulos sobre la mayordomía, y lo terminábamos en el versículo 13. Y a partir de hoy empezaríamos a tratar desde el versículo 14. La razón por este quiebre no es capricho, es porque hay una razón y hay un cambio de personajes, ¿sí? Si bien en el contexto estando en el mismo lugar, hay un cambio de personajes que nos permite hacer este corte. Y en el capítulo 16, versículo 1 dice Jesús, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto, dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron. Bueno, esa parábola Jesús la empieza a contar a sus discípulos. Y en el versículo 14 comienza: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: esto ya es dirigido, lo que viene ahora a continuación, a partir del versículo 14, es dirigido hacia los fariseos que estaban allí presentes y que escucharon todas estas enseñanzas así como de costado, que escucharon todas estas enseñanzas o esta parábola sobre la administración de los bienes, la mayordomía de los bienes y obviamente de no ser, como ya se venía hablando y trabajando, de no ser avaro, de no poner otra cosa por sobre Dios, de también que aquello que uno valora mucho más o aprecia mucho más que a Dios, se convierte en sí en un Dios también, ¿no? Como es el caso del dinero. Si uno confía demasiado en el dinero, esa confianza se transforma convirtiendo al dinero como un Dios para la persona, y ese lugar es ocupado por ese falso Dios, ¿sí? O por esa cosa material o por ese elemento material y no verdaderamente por el Señor. Así que bueno, es por este motivo que hicimos el corte en el versículo 13. Así que ahora, un poco larga la introducción, perdónenme, casi 3 minutos de introducción, perdónenme, vamos a la lectura. Entonces es así, capítulo 16, versículos 14 al 18. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Bueno, y un poquito como dato de color, también quiero remarcarles que algunas Biblias que hacen este corte o proponen este corte como lo propusimos nosotros desde el versículo 14 hasta el versículo 18, a ese fragmento le ponen el título de La ley y el reino de Dios. Y un poco es de lo que en cierta manera trata esto, ¿no? Sobre la ley y sobre el reino de Dios. Pero es como dato de color, siempre que a veces no hay que buscarle, digamos, los títulos nos ayudan, como siempre digo, pero por ahí nos cortan algo que viene sucediendo que es interesante y por ahí no lo vemos en todo el contexto. Así que bueno, comenzando,
En el capítulo 14, en el versículo 14 dice, oían todo esto los fariseos, quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y acá el evangelista Lucas remarca esto, ¿no? De que no eran solamente los fariseos y los maestros de la ley, como los menciona también en otros pasajes, sino que añade directamente a quienes les encantaba el dinero. Y recordemos que en el versículo 13, en los versículos anteriores, se viene hablando de esto del dinero, ¿no? Y de que no se puede servir a dos señores, ¿sí? No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, el evangelista está marcando un poco sobre la enseñanza previa, que es, había una burla de estos fariseos sobre esa enseñanza de Jesús. Entonces, en el versículo 15 dice, Él les dice, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Y qué es esto? Esto es porque, y acá es donde empieza, ¿no? la relación entre ley y reino de Dios, como algunas Biblias lo titulan o lo suponen, que es esta diferencia entre la ley y el reino de Dios, ¿sí? O sea, la ley o el reino de Dios también lo podríamos poner. ¿Por qué? Porque para la ley, hacer beneficencia o hacer obras por los demás, obras caritativas por los demás, era tenido bien en cuenta, digamos que era algo como muy valorable. La persona que hacía caridad era porque, no sé, se quería poner un escalón más arriba que el resto, demostrando estas situaciones o estas cosas, ¿no? Demostrando que podía y estaba ayudando a los demás, pero no lo hacía de corazón o no lo hacía por agradar a Dios, sino que precisamente lo hacía para agradarse a sí mismo, para tenerse en autoestima en sí mismo, para que los demás o estas personas que son ayudadas después lo vean como ese gran colaborador o esa gran persona que cumple la ley al pie de la letra, que no falla en nada, que digamos cuanto más beneficencia hace, más justo va a ser. Y Lucas también trabaja esto de lo justo y de la justicia, ¿no? En otros pasajes, no en pero va en relación a esto. Cuanto más beneficencia hace, cuanto más se muestra delante de los demás, más justicia hace, pero en realidad no está haciendo, no está teniendo, digamos, una gran estima delante de Dios, ¿sí? No está entendiendo lo que es el significado y lo que es obrar en el reino de Dios y expandir el reino de Dios. Por eso también aclara, ni bien inicia el versículo prácticamente, ustedes hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pueden hagan las obras que ustedes quieran, hagan la beneficencia y caridad que ustedes quieran, pero el Señor conoce su interior, el Señor conoce su corazón y sabe que en su corazón hay otra cosa, que en su corazón hay avaricia, hay egos, que en su corazón hay el querer más, el quererse a sí mismos, el querer estar en un estatus frente a la gente, frente a los demás. Entonces eso ya es muy claro y Jesús va hacia eso. O sea, lo que ustedes están haciendo de la ley no es lo que Dios pide que hagan, no es lo que es agradable para los ojos de Dios. En el versículo 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en este versículo Jesús les está poniendo enfrente de que el reino de Dios se viene anunciando, o las buenas nuevas del reino de Dios, ¿sí? Las bienaventuranzas del reino de Dios, las buenas nuevas, queda mejor, del reino de Dios, se vienen anunciando desde la ley, lo que ellos siguen, en teoría, desde los profetas, o sea, todos los profetas, y se proclamaron hasta Juan el Bautista, hasta ese momento en donde Juan anuncia, proclama la venida del reino de Dios a través de Jesús. Entonces está atravesado que el reino de Dios
viene y llega al pueblo de Israel, a los judíos, por medio de las palabras de la ley, por medio de las palabras o los anuncios de los profetas y de Juan el Bautista. Y nos dice que todos, desde ese tiempo, todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que todos los que quieren participar del reino de Dios deben esforzarse. Y en este esforzarse es básicamente dejar algo, ¿no? Dejar alguna carga, dejar pecados, dejar alguna condición, ser transformados plenamente por esa palabra, ser transformados por el Espíritu Santo, ser transformados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando entendemos eso, estamos entendiendo cuál es la comprensión del reino de Dios para cada uno de nosotros y obviamente en general, ¿no? Cuán importante o cuán valioso, cuán grande es el reino de Dios, que nos da mucho más placer o nos da mucho más ganas de esforzarnos por seguir estando en él y seguir entrando en el reino de Dios. Entonces, en el versículo 17 nos dice: es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Y acá a la palabra ley la tenemos que entender como la Torá, o lo que quisiera remarcar el evangelista es a la Torá como tal, a la Torá como palabra de Dios o a la ley como palabra de Dios, ¿sí? Como esa palabra que Jesús anunció adelante en el versículo 16, diciendo: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. O sea que en todo este tiempo la palabra de Dios no cambió y la voluntad de Dios tampoco cambia. O sea, les está demostrando que no cambió ni en la ley, ni en los profetas, ni en Juan tampoco, y en la actualidad tampoco. La voluntad de Dios no cambia. Dios quiere que seamos partícipes de su reino. Dios quiere que también seamos parte de la expansión del reino. Dios nos utiliza como agentes del reino de Dios. Entonces, esa voluntad que permanece en la ley, o sea, entendida como ley, como palabra de Dios, no como lo que pasaba en el versículo 14 o en el 15, donde los fariseos quieren cumplir unas ciertas normas legales para querer tener más privilegios, entre comillas, delante de los ojos de Dios, cuando no es así. Entonces, es más fácil, lo que nos dice en el versículo 17, es más fácil que el cielo y la tierra caigan a que caiga una sola tilde de la ley. O sea, a que una sola palabra de Dios cambie. Puede cambiar cualquier cosa en el cielo y en la tierra, pero nunca, en el jamás de los jamases, va a cambiar la palabra de Dios y va a cambiar las promesas de Dios, no solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre todos los demás, porque entendamos que la palabra nos llega a nosotros y llega y sigue alcanzando a un montón de generaciones y de naciones, que siempre es la misma y no cambia. Y así como la palabra de Dios no cambia su voluntad, no cambia lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y es eso lo que está plasmado acá en el versículo 17. Y finalmente el versículo 18 dice: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y este último versículo, ¿no?, un poco que nos descolocaría, nos diría: ¿qué tiene que ver que Jesús venía hablando del dinero y venía hablando del reino de Dios y de cumplir la ley y de no ser avaro? ¿Qué tiene que ver con el divorcio? ¿Por qué se mete acá? Y de hecho algunas Biblias lo separan al versículo 18 y lo titulan, no sé, le ponen Jesús y el divorcio. Pero lo cierto es que tiene una relación con lo que se viene hablando, y la relación es de acuerdo al contexto de esa época y de acuerdo a las leyes romanas que estaban en la época. Y lo que nos habla un poco de, o lo que nos quiere transmitir el evangelista Lucas, es acerca de la ambición, de la avaricia. ¿Pero por qué? Porque en el Imperio Romano, o para las leyes romanas, el matrimonio era considerado como una unión pasajera, ¿sí? No era algo firme y estable. Entonces esto, ¿qué pasa? Podía generar de que uno se casara con una persona adinerada, por interés por algo,
Entonces, en el caso de los hombres, si un hombre se casaba con una mujer adinerada, con mucha, digamos, no sé, con una situación económica buena, con una familia notable, en fin, etcétera, el hombre podía divorciarse como si nada y todos los dotes o las posesiones de la mujer pasaban a manos del marido o ex marido, si lo ponemos en contextos actuales. Entonces esto generaba una gran avaricia, y es ahí a donde está apuntando Jesús. Más allá de remarcar el valor de la relación entre el hombre y la mujer, la relación y la consistencia que tiene que tener un matrimonio, ¿sí? Porque eso también está enmarcado después en lo que es el adulterio. Entonces, no solo se preserva el matrimonio, sino que tiene que haber un porqué, un motivo, que no es casarse por interés, buscar las cosas de la otra persona para luego apropiarse de esos bienes y dejar en bancarrota a quien en principio había confiado tal vez en esa persona para casarse y tener una relación estable y formar obviamente una familia. Pero apunta, o por qué está acá, lo vuelvo a repetir, está marcado en el entorno de la avaricia y de la ambición. Entonces, con esto les está cerrando que Jesús les está cerrando a los fariseos esto que están haciendo ustedes, amparados también bajo la ley, en verdad no es parte del reino de Dios, no es parte de lo que Dios quiere. Y también con esto les está marcando la ambición, que es a todo lo que se venía hablando previamente, de amar a Dios o a las riquezas, de servir a Dios o a las riquezas, aquello que ponemos en nuestro corazón por delante de Dios. Y con la alusión del adulterio o el nombrar lo que se comete o lo que es divorciarse y casarse con otra persona y que todos estarían en adulterio, va en sintonía con la moralidad del reino de Dios, ¿sí? De respetar a la otra persona, de no buscarla solamente por interés, de no después abandonarla, dejarla para tener sus posesiones o sus cosas, sino que buscar plenamente el amor, buscar y desarrollar plenamente el amor, el compañerismo y el apoyo mutuo del uno con el otro, ¿sí? Del esposo con la esposa. Y también esto obviamente nos está por ahí marcando acerca de no se puede estar con dos personas a la vez, no se puede estar por interés, o sea, no se puede estar de un lado para el otro, yendo de un lado para el otro, de la misma manera que no podemos estar yendo de un lado con el otro, de un lado para el otro, perdón, en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Jesús utiliza todos estos modelos relacionales para que nosotros también lo podamos comparar con nuestra relación con el Señor. Entonces nosotros no podemos tomar algo de Dios, después dejarlo ir hacia algo mundano o hacia algo que nos produce una caída. Si bien el Señor obviamente es muchísimo más misericordioso de lo que nosotros sabemos, conocemos y entendemos, pero tampoco es esta cuestión de jugar un poco a las escondidas y jugar a un día sí, un día no, de estar en nuestra relación con el Señor y poder también fortalecer y plantear verdaderamente delante del Señor todo lo que nos pasa, de poder expresar nuestros sentimientos, de poder expresar todos nuestros miedos, nuestros temores, expresar nuestras ambiciones, expresarle nuestras avaricias, para que después el Señor vaya transformando y siga transformándonos día a día, y que el Espíritu Santo nos vaya limpiando y nos vaya purificando día a día en nuestra relación con Él. Así que bueno, hermanos, ya hoy fue medianamente corto. La semana que viene tenemos algo más largo, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Y también seguimos en esta idea o en esta tendencia entre la riqueza y la pobreza, y también entendiéndolo como la riqueza y la pobreza espiritual, ¿sí? O sea, son dos cosas que van paralelas, van de la mano, ¿sí? Así que bueno, hermanos,
Muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente.